Buenas noches, amigos de Finanzas Ilegales, nuevamente acá en un programa como todos los martes. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Qué tal? ¿Qué novedades? Con frío, con frío. Uy, sí, sabes que está con frío. Bienvenidos, amigos, a una nueva edición de Finanzas Ilegales. Hoy día vamos a tener un programa interesantísimo. Como siempre, Julio. ¿Quién nos visita hoy día, Julio? Hoy día viene la doctora Tatiana Bardales, que es una destacada abogada penalista, que vamos a ver temas de querella, delitos contra el honor, que es su especialidad, ¿no? Con casos muy sonados acá en el Perú, y nos va a contar su experiencia profesional, ¿no? ¿A quién más tenemos, mi estimado Alejandro? Hoy día también nos visita José Rabines, consultor de Invenio, que nos va a hablar un poco sobre finanzas y cómo las finanzas ayudan a la gestión de la empresa. Cómo hacemos dinero con las finanzas de la empresa. Eso es súper importante y nos va a contar un poco sobre su modelo de negocio de outsourcing financiero. Y también, como última invitada, tenemos a Liliana Dato, que es una experta en recupero de subsidio, dice, ¿no? Es un tema bien álgido cuando habla de subsidio, de hecho. Que salud devuelve, no devuelve, está en crisis, ¿no? A todos les deniega el recupero, pero tenemos invitados siempre de lujo y siempre para nuestros seguidores de Finanzas Ilegales para que puedan tener estos temas que son importantes, ¿no? Así es. Y no se olviden, amigos, que pueden escribirnos a través de la página, el fanpage de Miraflores TV Digital, y también a través de la página de Finanzas Ilegales, donde pueden escribirnos consultas, dudas durante el programa y después del programa, y también pueden escribirnos al WhatsApp al 967-231-109. Estamos en todas las redes, ¿no? Estamos en Instagram también, estamos ya. En LinkedIn también, ¿no? En LinkedIn también. Sí, por todos lados. Ya tengo LinkedIn también. Eso es bueno. Así es, amigos. Así y tú sabes, cuando quieres adelanto de facturas, siempre piensa el Grupo Genera, ¿no? Factoring, ¿quién te va a dar la solución a todos tus problemas, ¿no? Plata constante, que eso le falta a los empresarios, ¿no? Liquidez. Así es. Y cuando necesiten también algún tema de apoyo en el desarrollo de una auditoría por SUNAFIL o contingencias laborales, el Estudio Palomino y Laboralistas los va a poder ayudar para que puedan salir airosos y con una fiscalización satisfactoria. Así es, amigos. Y no se olviden que también en Coyuntura vamos a hablar sobre presupuestos. Es un tema que te compete a ti, ¿eh? Sí, vamos a hablar de presupuestos, de finanzas, vamos a hablar un poco de cómo el presupuesto nos ayuda a gestionar nuestro dinero y qué beneficios nos da utilizarlo. Así es, amigos, así que hoy día vamos a tener un programa bastante interesante. ¿Y qué número de programa tenemos ya, Alejandro? ¿Qué número de invitados? Invitados, ya estamos más de 70 invitados. Al número 100 va a tener un invitado, un regalo especial. De todas maneras. Así que venimos tras unos breves auspicios, amigos, y los esperamos. Y estamos al aire ya, listo. Hoy día vamos a conversar sobre el presupuesto. Justo ayer salió un titular en Gestión donde decía que las familias ahora van a ajustar sus gastos porque los ingresos están cayendo en promedio según una encuesta que se hizo a través del INEI. Julio, ¿Tú utilizas presupuesto o no utilizas presupuesto? Bueno, es una pregunta muy difícil de contestar, ¿no? Porque a veces los que somos independientes, profesionales independientes, tenemos un manejo distinto de tu canasta familiar, ¿no? Pero yo creo que, como tú decías, están decayendo ¿qué? ¿Qué decae? Porque la remuneración mínima no ha sido incrementada. Entonces, yo creo que es el costo, ¿no? de cómo subsistir en el Perú, ¿no? Y eso prácticamente, con estos problemas que existen en la actualidad de política, que el Congreso, que se van todos, el gobierno está aumentando las cosas en los mercados y eso no lo dice la prensa. Entonces eso es muy importante porque eso influye mucho en cómo tú tengas pues el costo mensual para poder subsistir y poder cumplir con tus necesidades básicas, ¿no? Claro, y de hecho tú has dicho algo importante, los ingresos en promedio no están creciendo. Claro. Según esta encuesta, los ingresos están disminuyendo, pero lo que sí aumenta es el costo de vida, ¿no? Imagínate. La inflación sigue creciendo
y la capacidad adquisitiva de cada uno de nosotros va decayendo, ¿no? Si el ingreso se mantiene. Entonces, ¿en qué momento es bueno hacer un presupuesto? Un presupuesto es un plan financiero personal. O sea, si la empresa necesita un plan financiero, porque necesita proyectar, necesita verificar los ingresos y los egresos para poder tener algún resultado positivo para los accionistas, en el caso de la persona pasa lo mismo, ¿no? Nosotros necesitamos hacer un plan financiero personal, por dos razones, ¿ya? Una es para poder controlar los gastos, y la otra razón es para poder planificar. Si no tengo un presupuesto, es muy difícil que yo tenga una planificación financiera a mediano y a largo plazo. Si lo manejo de forma empírica, sin una gestión, me puede funcionar, pero en estos momentos de coyuntura donde tengo que empezar a revisar si es necesario en este momento tomar deudas a mediano o largo plazo, como por ejemplo la decisión de comprar un departamento, ¿no? Donde implica pues empezar a ver si es que voy a tener capacidad de pago para pagar la cuota del préstamo de 20 años, ¿no? Claro. O por ejemplo, si estoy pensando en comprar un vehículo, también, ¿no? Son financiamientos de mediano a largo plazo que si no tengo un presupuesto puedo tomar una decisión financiera que quizás no es correcta. Entonces, por razones financieras es importante hacerlo. Pero hay otras razones, que son las razones emocionales, las personales. ¿Tú alguna vez has escuchado que si es que tienes un presupuesto, al menos estás tranquilo, que las cosas están avanzando bien? Claro, pero a ver, lo que tú dices no es que tener razón, porque las empresas, claro, hacen un tema de comienzan a tener algunos tipos de ahorros para afrontar de repente gastos de servicio, gastos de planilla, pero el tema es, en esta situación actual del país, donde hay un poco de recesión, no hay inversiones, realmente el empresario tendrá la posibilidad de ajustar algunas cosas para tener un presupuesto real. Yo creo que no, en la actualidad es muy difícil, ¿no? En el caso de la empresa, va a tener que revisar sus gastos y sus costos, ¿no? Bueno. Sus flujos, ¿no? Pero en el caso de la persona, sí es necesario hacerla, sobre todo si va a tomar decisiones de financiamiento a mediano y a largo plazo. En la medida que tomemos decisiones de financiamiento a mediano y largo plazo, sí es importante revisar el presupuesto personal. Y en el caso de la empresa, tú lo has dicho, ¿no? Si los ingresos no están creciendo y hay un poco de incertidumbre política y eso afecta a las inversiones y eso al final afecta a todos, ¿no? Sí hay que revisar los costos y sobre todo los costos fijos, ¿no? Claro. Para estar un poquito más ligeros. Ahora, también en el tema de los trabajadores, por ejemplo, ¿no? Los trabajadores que tienen una remuneración o que perciben una remuneración mensual, entonces saben que la expectativa de esa remuneración les sirve para poder satisfacer sus necesidades básicas. Correcto. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, escuchaba hace 2 semanas que salió el debate, no sé si escuchaste, que la ministra de Trabajo había comentado de que se iba a prorratear las gratificaciones al trabajador. Entonces, eso, por ejemplo, no sé si vino bien o vino mal, porque fue una opinión antojadiza que después quisieron rectificarla. Pero ¿qué hace, por ejemplo, un trabajador? Que un trabajador ya tiene la expectativa de percibir su gratificación en julio y diciembre, que lo destina de repente para pagar, ¿no? Para pagar una deuda, o de repente para satisfacerlo con su familia, o adelantar también pagos de cuotas de créditos hipotecarios, créditos vehiculares. ¿Y qué va a pasar, por ejemplo, si se da esa posibilidad de prorratear las gratificaciones? Entonces, ¿qué va a pasar? Ya no va a percibir ese sueldo completo, libre de impuestos, en julio y de diciembre. Entonces, habría una afectación al trabajador, porque el trabajador ya presupuesta que en julio y en diciembre va a tener algo más de dinero para cubrir sus necesidades. Entonces, eso también dificulta mucho, porque genera una incertidumbre a nivel laboral, porque dice el trabajador, y me van a prorratear ahora. Entonces, ¿yo qué hago? Entonces, eso también, realmente un trabajador, o realmente si la norma se da, ¿podría tener un presupuesto? Ese motivo es una razón para que revise su presupuesto, porque ya no va a tener ese flujo al 100%, sino lo va a tener prorrateado. Claro. Entonces, si ya tenía destinado ese flujo para pagar la deuda, que bueno fuera, pero muchos de nosotros, me incluyo, llega ese flujo adicional y lo destinamos a gastos. A gastos, así es. Entonces, no a inversión, no a ahorro, sino a gastos. Y no solamente eso,
el tema, por ejemplo, del plástico, las tarjetas de crédito. Exactamente. Entonces, peor todavía, ¿no? Eso pasa porque el presupuesto no existe. O sea, el presupuesto no es un documento complejo de hacer. El presupuesto es un reporte personal donde uno puede visualizar los ingresos y los egresos. Pero el key, la potente del presupuesto es que los ingresos, usualmente no tenemos más de 3 fuentes de ingreso, en promedio, ¿eh? El sueldo, quizás rentas de primera, rentas de segunda, que generan el total de ingresos, pero sí somos campeones en generar egresos. O sea, tenemos una cantidad de egresos que si no lo gestionamos se nos puede complicar, pero no es muy complicado. Hacemos un listado en un Excel, en una hoja, de los ingresos que percibimos, los enumeramos. Luego hacemos otro listado de todos los egresos que hacemos en el mes. Y para empezar, para no hacerlo más complejo, puedo empezar haciendo la lista de los egresos que tengo en la semana. Imagínate, ¿ya? claro. Pero hay que hacer una vez el ejercicio para poder empezar a agrupar. Por ejemplo, los gastos que podemos tener de entretenimiento, ¿no? Cine, no sé, las salidas a un nocturna, claro. ¿no? Son gastos detallados que... Un cevichito, ¿no? Esos gustitos claro. Suman, ¿no? Claro, suman y hacen volumen, claro. Cuando lo anualizamos, cuando lo mensualizamos. Así que una buena práctica es empezar a hacer la lista de los ingresos, los egresos de la semana, y luego lo voy a empezar a agrupar en gastos, lo voy a empezar a agrupar por conceptos más grandes. Por ejemplo, luego lo que es entretenimiento, ¿no? Discoteca, cine, no salidas, lo voy a agrupar en un concepto que va a llamarse entretenimiento. Claro. Pero tengo que saber cuánto es lo que yo gasto al mes en entretenimiento. Y así voy a empezar a hacer toda mi lista de gastos para poder saber si es que en el mes yo tengo un saldo positivo que me da la posibilidad de ahorrar, claro. ¿no? Que a veces no ahorramos, ¿no? Nadie se ahorra, no ahorramos, muy difícil, ¿no? Es muy complicado, ¿no? No, pero seguro que hay meses que tenemos un saldo positivo en caja. Pero eso se van a gastos. Pero se va a gastos, exactamente. Claro, entonces, claro. Una buena práctica es hacer eso y ver si tengo un saldo positivo. Y si tengo un saldo positivo, eso me genera ahorro. Ahora, esto tiene para una larga plática, ¿no? Vamos a ir en segunda parte, por supuesto, ¿no? Y eso es importante porque nuestros seguidores de finanzas ilegales también pueden tomar conciencia, ¿no? De utilizar menos el plástico. Los empresarios que lo están viendo también, ver si realmente ellos tienen un flujo, determinar el flujo para ver si pueden tener, pues, o cubrir sus necesidades, ¿no? De repente dejar de pagar algunas cosas que son superfluas. Incluso hay empresas que te ahorran, minimizan gastos, ¿no? Claro, también. Entonces también incluso hemos entrevistado acá varios empresarios que tienen ese tipo de negocio. El costo. Así es. Entonces es importante conocer esos seguidores de finanzas ilegales. ¿Por qué? Porque nos da unos tips. Más aún acá que tenemos un financiero muy capacitado como ese Alejandro Niquén. Y ya saben, señores, cuando quieras adelanto de tus facturas, busca siempre y piensa siempre el Grupo Genera Fondo de Inversión que te va a dar solución a todos tus problemas. Así es. Y cuando piensen en Sunafil, piensen en el estudio Palomino y Laboralistas. Lo máximo. Lo máximo. Venimos tras unos breves auspicios con la primera entrevista. ¿Sabes cómo denunciar los actos de acoso sexual dentro de una relación laboral? Soy Julio Palomino, abogado laboralista, y solucionaré todos tus problemas. Los objetivos de este curso de igualdad salarial en la mujer están centrados en determinar la brecha salarial entre las remuneraciones de una mujer y un hombre. Y además verificar cómo podría dar cumplimiento a la política salarial cada empresa frente a una inspección por parte de Sunafil.
Bien amigos, continuando con el programa, hoy nos visita José Rabines, consultor de Invenio, que nos va a contar un poco sobre las finanzas y cómo ayudan las finanzas a generar dinero dentro de mi empresa. Invenio tiene un modelo de negocio bastante interesante que vamos a conversar sobre el outsourcing financiero también. Bienvenido José al programa. Muchas gracias Alejandro por la gentil invitación. Gracias José. Bueno, vamos a empezar de por qué las finanzas son importantes en la empresa. ¿Cuál es la razón principal de por qué una empresa tiene que mirar sus finanzas? A ver, para el grueso de las empresas es de hecho, el mayor recurso que vigilan las finanzas, que son los recursos económicos, es probablemente la mayor razón por la cual existen en sí. Entonces, cuando vemos el universo de empresas que existen en el país, por ejemplo, si miras la data de INEI, en empresas formales existen actualmente 2.6 millones de empresas. Informales, casi 3 por cada una, eso da como unos 7.5. Hay un total de un poco más de 10 millones de empresas. Si vas a ver cuántas empresas son las sociales o las asociaciones sin fines de lucro, ONGs, probablemente no llegues ni a 5.000. 10.5 millones, 5.000 empresas, estas son de lucro. Casi nada. Casi nada. Las empresas, su primer fin es lograr rentabilidad económica para sus accionistas, ¿no? Para sus patrocinantes. Entonces, si no lo están vigilando, simplemente el mismísimo fin por el cual se crearon se diluye. Ahora, en una empresa grande es muy probable que tengan su área financiera, un gerente financiero, un jefe financiero, pero el grueso de empresas de ese 2.6 no son la gran empresa, son empresas MIPYMES, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cómo miran las MIPYMES las finanzas? ¿Le ven ese valor que quizás la ve o lo ve una empresa grande? ¿Cómo tú lo percibes? En realidad, no. Lamento decirte que no es muy valorado el tema. Me considero un evangelizador de finanzas. Vengo todos evangelizadores de finanzas personales, finanzas para empresas. Pero hay una cultura hay una un muy bajo nivel de cultura financiera, tanto personal como empresarial. Y te digo algo, en mi experiencia, lo que he visto, persona que no entiende la importancia de manejar bien su dinero, sus finanzas personales, para cuando llega a ser un líder de empresa, es exactamente lo mismo. Más complicado, ¿no? Es que es un espejo al final, ¿no? Sí, y con la única pequeña salvedad que ahora es ya no solamente responsable de su vida y su patrimonio y sus finanzas y de repente su familia, ahora tiene personas a su cargo, personas que son también líderes de familias y hay mucha más responsabilidad, pero a veces esto lamentablemente no se entiende. Es verdad. ¿Y cómo un empresario se concientiza de la importancia de las finanzas? De tu experiencia, ¿no? ¿En qué momento el empresario dice, bueno, sí, me toca revisar la parte financiera de la empresa? Alguna vez hablando con un amigo experto en recursos humanos me decía, José, las motivaciones de las personas van por dos cosas, o por amor o por dolor. Literalmente. Entonces, este amigo Alfredo del Faro me hacía recordar eso y te puedo decir que en efecto, cuando me toca sentarme con un empresario, pues de a poco les voy recordando sus amores y sus dolores. Entonces, sí, suena un poco duro, pero su amor pasa por lo que quieren lograr, ¿no? Y la verdad es que sí, es cierto, hasta cierto punto las personas y los empresarios lo tienen claro. El dinero no es en sí el fin, ¿no? Sino un medio, porque lo que quieren es finalmente libertad financiera. Exactamente. Pero a veces se pierden un poquito en ese interín y en ese proceso y empiezan a considerarlo como un fin realmente, ¿no? Es cuando dejan de ver cuando empiezan a dejar de ver a los costados y las personas pasan a ser objetos. Y yo tengo que recordarle, escúchame, en realidad si las empresas se centran en las personas, van a obtener muchos mejores recursos y finalmente es eso que tú sí estás buscando, la rentabilidad, la gran utilidad que te va a llevar a tener de repente una política fija de dividendos adelantados, donde tú ya ni pises tu empresa, tengas un gerente general profesionalizado, todo lo que deseas para tú estar libre y hacer lo que deseas,
se va a dar si tú en esos momentos das los pasos correctos. Y uno de ellos es que empieces a monitorear tu dinero. Claro, y es la ruta, ¿no? Si no puedes hacer un plan para lograr eso, ¿no? O sea, es muy complicado sin revisar tus finanzas. No hay forma. Y en el caso de las empresas, o sea, por lo que me cuentas, más aparece cuando ya empiezan los problemas. Ahí recién ya toca mirar la parte financiera de la empresa, ¿no? Sí. Porque a veces cuando van bien las cosas, no se miran, ¿no? Es como que, bueno, todo está avanzando, hay caja en la cuenta, se está vendiendo bien, pero Sí. cuando empiezan los problemas, quizás ahí, ¿no? Sí. Llega un momento de Es el quiebre, momento ¿no? en el que les empieza a hacer más sentido. En el momento en el que se acuerdan, hace un año, ¿verdad? Vino un consultor que tenía su consultora de finanzas y me habló de esto, ¿verdad? Y justo me está pasando ahora, ¿no? Y estoy quebrando caja 3, 4 veces al mes. Sí, es cierto, mi billetera está evitando que quiebre la empresa, pues es distinto quebrar la caja de quebrar la empresa. Pero no es, ¿no? Eso ya es una práctica muy mal sana. Entonces, se empiezan a acordar de mí, buscan la tarjeta y me contactan nuevamente. Pero es una consecuencia ya, ¿no? Es correcto. Y a ver, corrígeme, uno de los grandes problemas empieza porque no hay la gestión de un flujo de caja, ¿no? Que es lo más básico que una empresa debe tener, ¿no? Un Así Excel es. de su flujo de caja. Así es. Los eruditos, o sea, un grupo al que yo no pertenezco todavía, te distinguen un poco las finanzas y la administración financiera con un corte, ¿no? Ya. Que en algunas empresas se ven y en otras no. Por ejemplo, los famosos GAF, gerentes de administración y finanzas. En algunas hay, en otras no. Gerente de administración, gerente de finanzas. Así es. En la administración financiera o administración clásica tienes las finanzas, los números del día a día. Ujú. Todo lo que no sea día a día, o sea, acá cuentas por pagar, cuentas por cobrar, gestión de tesorería, gestión de excedentes, y aquí todo lo más estratégico. Entonces, en la parte de administración financiera es vital lo que acabas de mencionar. O sea, de todas maneras, tener visibilidad, un administrador decente que te puede decir, jefe, lamento las malas noticias, pero en 13 días rompemos caja. Es vital. Claro. A darte con la mala noticia en el momento y ver qué cosa hacemos. Me voy a una empresa de factoring, como Genera, me voy a una fintech, me voy ¿qué voy a hacer ahora para obtener recursos, ¿no? Pateo un pago, Claro. me voy con mi cliente que me ofreció, ellos mismos hacen un factoring con su propia factura, me descuentan. ¿Cómo lo hacemos? No, y de hecho el no hacerlo a veces implica que llegue el momento y no tengas opciones y te toque pues tomar préstamos carísimos, ¿no? El préstamo, el informal, ¿no? Sí. Que son préstamos de tasas pues Son leoninas. exorbitantes. Son leoninas. Pero o sea, se toma, tiene mucha demanda porque existe, ¿no? Sí, claro. Que son ilegales. Que son ilegales, ¿no? Pero es un mecanismo que lo hacen porque efectivamente pues no tienes cómo mirar qué va a pasar de acá a una semana si no tienes el flujo No de solo caja. eso, no tienes opción. Y no te crees, trabajadores, imagínate que están- Exacto. O te vas al banco y simplemente cuando te piden los documentos no tienes. Por ejemplo, estoy asesorando justamente una empresa que acabo de entrar a tomar sus finanzas y hace poco nos acaban de pedir para un préstamo en los últimos estados financieros. Y bueno, pues la empresa tiene casi 6 años, pero como está en régimen RER, no hay obligatoriedad de presentar ni siquiera la DJ anual. No hay estados financieros. No. No hay estados financieros en casi 6 años. Wow. ¿Qué te puedo decir? Es complicado, ¿no? Es complicado, es muy complicado. Y otro tema que también es importante es la fijación de precios. José, cuando el flujo de caja es un resultado al final, Sí, ¿no? De claro. ingresos y egresos. Si presupuestaste o cotizaste mal, Sí. porque he escuchado, ¿no? A veces te dicen, oye, yo tengo mi margen 40% o 30%, y te dicen cómo lo Si se da calculas. 40, ¿no? si se da 40 ¿Qué todavía. opinas tú del tema de fijación de precios? ¿Qué tan importante Mira, para es? serte súper sincero, a veces me toca, llego con prospectos, con clientes que no están en condiciones todavía de tomar mi servicio. Lo primero que le digo es, siquiera tómame una consultoría puntual para verte un tema de pricing, o sea, justamente la fijación de tus precios. ¿Por qué? Porque, mira, si al final tú, digamos, controlando tu parte operativa, no llegas a saber si ese fin de mes tu margen fue 71 o 72, pero tú lo seteaste en 73, bueno, pues ya, ¿entiendes? Igual son buenos márgenes. Ujú. Pero
que no sea 70 y que estés en 30 y que simplemente no vas a poder parar la olla, como se dice, ¿no? Entonces, si el margen bruto no está bien, no cae nada para el margen operativo, ya menos para el margen neto, ¿no? Y vas a tener que estar poniendo flujos de fondos tuyos o de préstamos. ¿Y es complejo hacerlo? ¿Cómo calcular una fijación de precios pues sencilla, que no sea tan compleja? Bueno, va a depender del producto y servicio, ¿no? Pero creo que existe una fórmula. Sí. Y no es tan compleja. Correcto, de hecho no es tan compleja. Te cuento cuál es la fórmula, la fórmula más popular, pero que es justamente la incorrecta. Los emprendedores suelen hacer esto, suelen hacer todo el costeo. Esa parte normalmente no se equivocan. Identifican medianamente bien todos sus costos, los suman, los totalizan, los agregan, tienen el monto. Llegamos unos 1.000 soles. Pero de acá viene la parte fatídica. Acá viene su cara al sol. El pecado. Acá viene el pecado. Sí, tendrían que ir a confesar todos los domingos. Cogen el 1.000 y lo multiplican por 1 más mi margen. Este es mi margen. Bien. El único problema es que eso es conocido como margen sobre costos, ¿no? Porque por algo tu base de multiplicación es el costo. Así es. Pero ese no es el margen. Con eso dicen, no, lo que sale acá es mi 30%. 1.000 por 1.3. 1 más 0.3. 1.300. Ya ese es mi precio de venta. Con eso estoy ganando 30%. Claro, y siempre te van a decir, mi margen es 30. Mi margen es 30, mi margen es 30. Vas a calcular el margen, que sería, el margen es utilidad entre precio de venta, ¿no? Los 300, que es la utilidad, entre 1.300, que es el precio de venta. 21 punto algo por ciento. ¿Qué, José? No hay forma. ¿Y dónde está el 9%? Disculpe. Sí. Es que esta es una forma incorrecta. Lo correcto es el costo entre 1 menos el margen bruto deseado. Claro. Margen bruto, el más alto de los márgenes brutos, que es otro tema. Tendríamos que pasar por un ganancias y pérdidas para revisarlo. Eso claro, pero lo más sencillo es el margen bruto, exacto, que es el ingreso menos el costo, ¿no? El exacto, costo del servicio. El costo más directo del más identificable. O del servicio, ¿no? Ni siquiera tienes que marearte con los costos fijos, con los alquileres, pero no he puesto la parte de mi almacén, que también no alquilo, no he puesto eso, no importa, no te preocupes. Al menos el principal, exacto, tienes que mapear. Porque de allí todo chorrea. Si tú pones bien tus márgenes y logras, bueno, lo otro es lograr venderlo, ¿no? Porque el mercado también te va a decir si estás... Te va a decir si estás en un precio razonable o no. Exacto. Pero es importantísimo porque mientras más grande sea el tamaño de la operación, si tú te equivocas en ese dato, pues olvídate, vas a terminar en una utilidad, quizás hasta pérdida, y correcto, tu flujo te lo va a dar en el flujo de caja. Al final vas a ver exacto, cuál es la foto, ¿no? Exacto. Aún empresas que implementan o las ayudamos a implementar y les llevamos en la administración financiera su flujo de caja proyectado, empiezan bueno, digamos, empiezan a ver cuándo van a romper. Pero eso tampoco no es completamente sano. Lo ideal es que una empresa no rompa. Ahora, señales de mejoría, que empiezas a romper la caja cada vez con periodos más espaciados. Ya no lo rompo cada 15 días, lo rompo cada 2 meses, una vez. Estás mejorando, ¿no? Pero sigue tomando las medidas para que tu capital de trabajo aumente y tú no tengas que recurrir ni a tu bolsillo ni a préstamos externos. Claro, porque muchas veces el empresario cuando inicia con su capital y pues va sacrificando su capital hasta que llega un momento que ya no le da su caja, bueno, y empieza a financiarse, ¿no? Entonces cuando empiezas a tomar deuda del sistema financiero tienes que tener mucho más cuidado con el tema de las finanzas de la empresa, ¿no? Sí. Porque puedes tener un problema de capacidad de pago. Sí. Y ese es un gran problema, ¿no? Muchas empresas, la mortalidad en el Perú es bastante alta. Sí. Según INEI, de cada 10 empresas que se abren al año, 6 cierran el primer año. Es el mismo año que se abren. Imagínate. Y 3 de las 4 que quedaron fenecen el año que sigue, ¿no? Entonces, somos súper emprendedores, somos los números 5 a nivel mundial, según el ranking que mide este tema de emprendedurismo. Pero nos falta bastante competitividad, ¿no? O sea, ¿de qué nos sirve ser tan emprendedores si creamos y morimos muy rápido, ¿no? Hay allí una profesionalización que necesita darse, ¿no? Y pasa por el hecho de que los gerentes generales tienen que darse, que en el momento en el que tú miras por encima del hombro cualquier área, ya te estás acercando bastante cerca al abismo, ¿no? Todas las áreas de la empresa son súper importantes. Y las finanzas son transversales, no importa el tamaño. No importa el tamaño, no importa el fin. ONGs, asociaciones sin fin de lucro, empresas sociales, o sea, una laboratoria, una SIMBA,
estas que son tan conocidas, una Pixet. Empresas que en el core de su núcleo tienen, por ejemplo, el famoso ahora triple impacto, ¿no? Impacto no solo el económico que tiene cualquier empresa, es lo único en lo que coinciden, sino impacto social e impacto medioambiental. Pero todos tienen todavía que acordarse del impacto económico, ¿no? Si no se vuelven sostenibles económicamente, o sea, van a fenecer. Seguiremos evangelizando. Así es. Yo te invito a que les comentes a nuestros amigos seguidores de la página cómo pueden ubicar a Invenio, a José, por dónde los encuentran, la web, redes sociales. José, cuéntanos. Sí, claro. Tenemos una consultora llamada Invenio Consultoría, que ya va a tener formalmente 5 años muy pronto. Hubieron unos meses en los cuales todavía no había creado la marca y eso, pero estamos ubicados en el distrito de Miraflores. Nuestra página web es www.invenio.pe. El mail de contacto es contacto@invenio.pe. Y estamos completamente llanos a atender cualquier duda o necesidad que tengan del tema financiero. Yo quiero agregar algo, la empresa de José evangeliza haciendo un tema bastante interesante que es el outsourcing financiero. Sí. Así que ya saben, amigos, si necesitan alguna gestión, apoyo en sus empresas respecto a las finanzas, José seguro los va a poder ayudar satisfactoriamente. Fue José Rabines, consultor de Invenio. Venimos tras unos breves auspicios. Gracias. Sí. ¿Sabes cómo denunciar los actos de acoso sexual dentro de una relación laboral? Soy Julio Palomino, abogado laboralista, y solucionaré todos tus problemas. Los objetivos de este curso de igualdad salarial de la mujer están centrados en determinar la brecha salarial entre las remuneraciones de una mujer y un hombre. Y además verificar cómo podría dar cumplimiento a la política salarial cada empresa frente a una inspección por parte de SUNAFIL. Y ahora estamos con la segunda entrevista de la noche para nuestros amigos de Finanzas Ilegales. Y ahora nos acompaña la doctora Tatiana Bardales, especialista y destacada abogada penalista, especialista en temas de querellas, delito contra el honor. Ella es egresada de la Universidad San Martín, también tiene cursos de posgrado en la Universidad San Martín en Derecho Penal. Y gracias por venir, Tatiana, a este programa y esperemos a tener una amena conversación el día de hoy. Okay. ¿Cómo estás? Bien. Y hablábamos antes de entrar, Tatiana, respecto a lo que es tu especialidad, ¿no? El tema de la defensa procesal
contra los delitos contra el honor. ¿Qué nos puedes decir, qué nos puedes comentar para más o menos tener un enfoque a todos nuestros seguidores de Finanzas Ilegales respecto a estos temas de querella que tan usualmente se ven en las redes, se ven en los programas periodísticos, ¿no? Yo te voy a denunciar y te voy a pedir una reparación civil de 1 millón de soles, ¿no? Otro dice que le van a donar al albergue, ¿no? ¿Cómo se configura un delito, Tatiana, un delito contra el honor? ¿Y cuáles son los tipos más o menos para enfocarnos en la conversación? Bueno, el Código Penal establece tres modalidades del delito de difamación, que son la injuria, la calumnia y la difamación. ¿Ya? Siendo el más grave el delito de difamación, que se realiza a través de cualquier medio de comunicación social. En este tipo de delitos están comprendidos también pues las redes sociales, que ahora en estas épocas está con súper envergadura, ¿no? Súper alto, y se magnifica además este daño que se ocasiona a las personas con difamar, o sea, informar vilmente, maliciosamente, con ese ánimo de malicioso, ¿no? De dañar el honor de una persona, sobre todo en los medios de comunicación social. Además, las injurias, las calumnias, ¿no? Y hay bastante jurisprudencia al respecto. Respecto a los daños, no son, en este país no hay montos tan altos como lo solicitan, ¿no? Normalmente siempre son mínimos, ínfimos, y no guardan relación con la realidad que la víctima sufrió durante el periodo que fue mancillado su honor, ¿no? Y sobre todo esperar el tiempo, 1, 2, 3, 4 años, para que puedas resolver el dolor que te ha causado ese delito, ¿no? Que ha vulnerado tus derechos constitucionales, en este caso el derecho al honor, a la fama, a la reputación, ¿no? Consagrado en la Constitución. Ahora dime, ¿y cuánto afecta un daño al honor de una persona? Y normalmente lo que tú comentas de que no hay una cuantificación económica respecto a ello, y por tu experiencia tú dices de que los montos no son muy altos, pero ¿realmente esto puede afectar no solamente emocionalmente a una persona, o también podría tener unos daños colaterales? ¿Qué nos puedes explicar sobre ello, Tatiana? Claro, por supuesto. En el caso, por ejemplo, de Yesabela, que debes acordarte porque es de nuestra época. Claro. En el caso de Magali Medina con Yesabela versus Ney Guerrero, esta señora se le acusó de prostivedad, se introdujeron dentro de una habitación de un hotel, imagínate, ella tuvo que irse del país. Claro. Y yo me imagino que sus hijos ahora, porque han pasado muchos años, al revisar la website, que ahora todos los niños tienen acceso, puedes ver el daño que le puede ocasionar a un niño respecto a lo que sucedió en esos años. Claro. Y así además, o sea, eso es, yo creo que ese daño no se puede cuantificar, ¿no? Te voy a hacer, por ejemplo, algo que leí sobre Kant, que dice, ¿no? Que todo en la vida tiene un precio, tiene un valor, ¿no? Las cosas tienen valor y se pueden sustituir, ¿no? Pero la dignidad de un ser humano, el honor, no tiene valor. Entonces, eso es irreparable, porque aunque hay una sentencia favorable a tu favor, o sea, a favor de la víctima, y haya una cantidad, un dinero que se haya pagado respecto a, de alguna manera, salvar el daño que te ha causado, no tiene sentido, porque ¿quién te devuelve la dignidad, ¿no? La dignidad es un derecho innato al ser humano, que el honor es algo que no tiene precio. O sea que acá en Perú es fácil mancillar el honor de otra persona, ¿no? Facilísimo, lo podemos ver todos los días en la televisión, a pesar de que los medios de comunicación han hecho un pacto de autorregulación, ¿no? Que está dentro de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, a fin de que se respete el derecho, el honor, la dignidad de las personas, de la familia. Sin embargo, eso es letra muerta, ¿no? Realmente. No se cumple. No se cumple. Estuve leyendo, por ejemplo, las resoluciones que ha emitido el Consejo de la Prensa Peruana, y en realidad creo que de 100 o de 20 que pude revisar, solo una se declaró fundada, una queja de una ciudadana. Pero las demás definitivamente no tienen sentido, porque entre ellos mismos, que son pues 10 creo los congregados, entre ellos se tienen que poner multas, etcétera. Entonces es obvio que son amigos, porque son solo 10, entonces es imposible. Y dime, y en los medios tecnológicos en la actualidad, el Facebook, las redes sociales, el Instagram, el LinkedIn, ¿qué pasa, por ejemplo, si una persona es denigrada por estas redes sociales? ¿Es un medio de prueba idóneo para incoar una acción de este tipo o no? Claro que sí, porque es un medio de comunicación social. Si bien es cierto, no está de modo específico, pero de alguna manera esto es un medio de comunicación social, y lo vemos todos los días en los Fuji Trolls, en los Bloody Trolls, etcétera, Twitter, Instagram, ¿no? Que la gente crea falsas
identidades con la finalidad de mancillar el honor de las personas, ni siquiera lo hacen directamente. Y solo basta, por ejemplo, a ver, en estos tipos de denuncias, de este tipo de delitos, solo basta la imputación que se pueda dar con una publicación, por ejemplo, en Facebook, ¿o no? Claro, porque, por ejemplo, hay muchas veces en que tú lees el Facebook, yo a veces oculto esas publicaciones o trato de poner donde no estoy o lo que no hago realmente en el Facebook porque es sumamente peligroso, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con los niños, etcétera. Por ejemplo, tú a veces lees en el Facebook que dicen, tal persona me robó, fue mi empleada, o mi amigo tal no me pagó la deuda, o se llevó mi lap, no sé, cualquier cosa, o contra el esposo, contra el ex esposo, contra el ex amante, contra tema alimentos también. Exacto, decir esto deliberadamente, sí, él me hizo esto, se robó a mi hijo, o sea, cosas que aunque se estén viendo en el Poder Judicial necesitan una sentencia, no puedes publicar cosas que mancillen tu honor, así sea cualquier persona. Eso se ve a diario. Claro, se ve a diario en todas las redes, porque cualquier persona, por más actitud indigna que tenga, tiene dignidad, y eso lo contempla la Constitución. Por más que nosotros digamos, no, este señor es terriblemente un hombre al que hay que tenerle compasión, una mujer hay que tenerle compasión, no se puede, definitivamente tiene dignidad y hay que respetarlo. No podemos hacer por redes, por más que querramos, no sé, destruir a la otra persona en un juicio, en la vida diaria, porque todos tenemos nuestras miserias, nuestros problemas, no significa que podamos hacer, o sea, cualquier cosa en las redes. Tú ves las fotografías que cuelgan, los improperios, pantallazos, ¿no? de las ofensas, etcétera, etcétera. Por más que tú tengas un dolor muy grande, una pena y lo que fuere, o quieres destruir a la otra persona, no puedes hacer eso. Tienes que guardar la cordura y respetar los derechos que están consagrados en la Constitución, el derecho al honor, a la honra, a la buena reputación, a la fama. Si bien es cierto, hay libertad de expresión, esta no puede colisionar con el derecho que tienen las demás personas a la dignidad. Y para iniciar este tipo de querellas, ¿hay un requisito previo que prevé la ley, o de frente tú denuncias, o en todo caso es un tema de demanda, ¿no? La querella es un proceso especial que se realiza dentro de un proceso penal, pero que tiene connotación civil también, ¿no? Entonces se usan los dos códigos aplicados supletoriamente. Además se pagan tasas judiciales. Por el monto, por el valor. Igual que una demanda civil, claro. Exacto. Depende del monto que tú solicites, ¿no? Y vas a la tabla. Todos piden 1 millón siempre, ¿no? Sí, todos piden 1 millón. Pero es que en verdad, así pidas 10, siempre te van a dar una cantidad mínima, 10.000, 20.000, o sea, es increíble, ¿no? No, realmente no hay una... ¿Y tú crees que la jurisprudencia penal en este caso no está muy avanzada acá en el país, a diferencia de otros estados o otros países, o no? Con respecto al tema de la notificación, ¿no? Porque yo he leído también que hay algunas sentencias de repente extranjeras que la afectación, o la protección constitucional que se le da a la dignidad de la persona está pues en grado superior, ¿no? En cambio acá no, acá es al contrario. Primero comienzas a pisotear y después preguntas qué pasó, ¿no? Eso es así, ¿no? Exacto. Y dime, y dentro de tu larga y experiencia profesional, tengo entendido que tú has tenido 2 casos insonados acá en Perú, el caso primero de Magali Medina, el caso de Pablo Guerrero con Magali Medina, y el caso último de esta periodista Lorena Álvarez, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar? Yo sé que es un tema reservado, pero ya todo el mundo lo conoce porque salió en las redes, la sentencia y todo. ¿Qué nos puedes comentar a nuestros seguidores de Finanzas Ilegales respecto a todos los procesos, Tatiana? Bueno, por ejemplo, en el caso de Magali Medina, pues esta señora fue a la cárcel, ¿no? Por 3 meses, creo, a pesar que fue condenada a 5. Pero realmente ahí hubieron una serie de elementos que estuvieron a nuestro favor durante el proceso, que fue pues que la señora rompió la carta notarial, ¿no? Demostrando un desdén por la justicia, por el derecho de las personas de asistir al Poder Judicial, ¿no? Ante una corte cuando ves tus derechos vulnerados, como fue este caso, ¿no? Porque la idea era que ella se rectificara, pero sin embargo no lo hizo, por el contrario, pisoteó, se rió y se burló, como lo ha hecho durante todos estos años. Lo viene haciendo. Y lo viene haciendo porque, hasta el año pasado he visto que tiene 30 querellas, ¿no? Creo que es la única periodista que tiene tantas querellas. Y ella, pues la gente no entiende muy bien cómo es este tema, pero realmente el ánimo de ella es de difamar, difamar, pero ¿por qué? El dolo, la intención que ella tiene es difamar por el lucro, ¿no? Porque ella tiene un rating y ese rating se mide en relación. El rating es la medida que hace, ¿no? Se hace respecto a las familias que prenden un televisor durante determinado tiempo de un determinado programa, y de acuerdo a la cantidad de familias es el monto que genera la publicidad. Entonces, como ella tiene un altísimo rating, genera mucho dinero, y para ella cuanto más escándalo, mayor escarnio,
mayor difamación es mejor para su programa, mejor para sus arcas, ¿no? Y fue sentenciada, me acuerdo, ¿no? Claro, y confirmada la sentencia también en segunda instancia, creo, Por ¿no? supuesto, y la Suprema incluso le aumentó la condena, La ¿no? condena, A 3 años de pena suspendida. privativa suspendida. O sea, fue un buen precedente jurisprudencial. Por supuesto, ¿no? Pero después nos han visto otros casos, ¿no? ¿Y cómo te fue en el tema de Lorena Álvarez? Es un caso reciente casi, ¿no? Es una Claro, periodista, ¿no? sí, también ha sido condenado a 1 año de pena privativa de libertad suspendida, pero el señor querellado está fuera del país, ha vendido sus propiedades, ya no está aquí, entonces no tenemos cómo cobrar el dinero que el juez ha asignado, creo que son 15.000, 20.000 soles, no recuerdo exactamente. Pero ya no está aquí, tampoco está guardando las reglas de conducta. No, o sea, ¿no? O sea, ¿y qué hace la justicia? O sea, habría que preguntarle, ¿no? Porque se entiende que hay una pena suspendida, se entiende que debía firmar, puedes hacer un registro, ¿no? Claro. Pero, o sea, eso es letra muerta acá del país. Exacto. Cualquiera puede difamar de cualquier forma y no sucede nada. Y además tú tienes que gastar tu tiempo, tu dinero, Sí. contratar un abogado, Claro. etcétera, etcétera. Un abogado especialista como tú, por ejemplo, que no debe cobrar tan barato, ¿no? Claro, No, ¿no? cobra Por la muy bien. experiencia que tienes, ¿no? Y dime, ¿y qué reflexión final nos puedes dar, mi estimada Tatiana, respecto a estos tipos de delitos, ¿no? O sea, y también explicarle a los seguidores de finanzas ilegales, de repente también podría haber un tema de una afectación al honor a través de un mensaje de WhatsApp, un mensaje de texto, ¿no? Claro, que tengan mucho cuidado las personas que desconocen la ley, ¿no? Que tienen que tener cuidado con los grupos de WhatsApp, por ejemplo. Eso, ¿no? Importante, que es ¿no? importante porque, por ejemplo, tengo muchos casos de padres de familia que entre ellos se pelean, o en los comités, o en los condominios, ¿no? En los grupos de condóminos, de copropietarios, de familia incluso, ¿no? Que entran y que salen del Claro. grupo, de novios o de esposos, de familia. O sea, es terrible, ¿no? Lamentablemente, a veces tú quieres hacer muchas cosas, pero tienes que pensar y un poco reflexionar y respirar, porque te puedes meter en un problema gravísimo, ¿no? De utilizar las redes sociales en Instagram, Ahora los sí, insultos, sí. sobre todo los jóvenes, ¿no? Claro. Que para ellos es algo Natural, ¿no? natural, ¿no? Como nosotros que tuvimos que Sí. sufrir mucho para tener un celular. Y dime, Tatiana, ¿dónde te pueden ubicar tu teléfono de contacto, tus redes sociales, para que de repente Tatiana Bardales. algún empresario, algún seguidor de finanzas ilegales pueda contactar con tus servicios, ¿no? Bueno, mis redes sociales son en Instagram, Facebook y Twitter, Tatiana Bardales, así como suena. Y luego mi teléfono fijo es el 442-4069. Ahí son redes sociales originales, no te has hackeado. No, no. Ya, hay que Ahí me hay que yo. advertir, porque tú nunca sabes, ¿no? Claro, también. ¿Y qué reflexión final nos puedes dar? O sea, ¿tú qué puedes, si de repente te dijeran hay que modificar la ley que regula ese tema del delito contra el honor, qué modificarías? Mira, yo creo que el honor de una persona no tiene precio, nada se le equipara, es lo más preciado que tiene el ser humano. O sea, definitivamente yo preferiría que, no sé, que me robes algo a que mancilles mi honor, ¿no? Porque el honor es algo que te ha costado construir. De tal forma que la gente debe respetar, cualquiera que fuere tu honor, por más que quieras hacer, no sé, atropellar a alguien, ¿no? Porque te hizo tal cosa, etcétera, etcétera. No, el honor es lo más importante y que la gente debe saber a respetar eso y debe tomar en cuenta que las redes sociales deben manejarse con discreción, ¿no? Es importante, ¿no? Es importante porque te puedes meter en un grave problema, no los insultos, o sea, si quieres hablar con alguien, dilo cara a cara y punto, Claro. sin necesidad de usar esas redes y además esconderte, ¿no? Que Claro. es lo más horrible. Tú entras a internet y ves a alguien cuando quieren maltratarlo, Sí, pues. como sea, A veces, Tatiana, el tiempo es el peor enemigo de este tipo de entrevistas y no va a ser la última vez que estés en el programa para seguir tocando ese tema que es muy importante, ¿ya? Y ahora continuamos con la última entrevista de la noche. Gracias. Tatiana. Hola, ¿sabes cómo denunciar los actos de acoso sexual dentro de una relación laboral? Soy Julio Palomino, abogado laboralista, y solucionaré todos tus problemas.
Los objetivos de este curso de igualdad salarial en la mujer están centrados en determinar la brecha salarial entre las remuneraciones de una mujer y un hombre. Y además verificar cómo podría dar cumplimiento a la política salarial cada empresa frente a una inspección por parte de SUNAFIL. ¿Sabes cómo denunciar los actos de acoso sexual dentro de una relación laboral? Soy Julio Palomino, abogado laboralista, y solucionaré todos tus problemas. Y ahora estamos con la última entrevistada de la noche, la señora Liliana Hato, destacada profesional de profesión, asistente social, que tiene una empresa que se llama Externa, que se encarga de recuperar los subsidios frente a salud, que es muy difícil. ¿Cómo estás, Liliana? Gracias por venir. Gracias. Gracias, Julio. Gracias, Alejandro, por la invitación. Para comenzar más o menos la entrevista, Liliana, ¿nos podrías más o menos hacer un enfoque de cómo nace Externa y para qué nace Externa? Bueno, sí. En realidad, un poquito como introducción, comentarles que la cultura organizacional en las empresas es un tema bastante importante, porque de ahí deviene, digamos, el hecho de que el trabajador pueda mentalizar los valores, las responsabilidades, esto ligado, digamos, al tema de salud laboral. La salud laboral es otro tema muy álgido, muy importante en las empresas, en donde, claro, un trabajador bien cuidado por su empresa va a rendir más. Entonces, si bien es cierto, las empresas cada vez están invirtiendo más por la salud de su colaborador, también es cierto que falta un poco de prevención. Prevención. Claro, para que ese trabajador pueda, digamos, dentro de lo que es prevención, también se oriente un poco de qué es lo que tiene que hacer cada vez que se enferma, porque un papel, un documento, un descanso médico representa dinero, pero si yo, trabajador, no tengo idea de qué hacer con ese documento, pues como el punto crítico para recuperar un subsidio es el tiempo. Es muy importante tener políticas claras. Externa, por otro lado, las empresas vienen perdiendo no miles, sino millones de soles por temas propios de falta de políticas de descansos médicos dentro de la empresa, pero también por otro lado por temas de salud que ya conocemos. Ahora, hay un tema que tú comentabas, Liliana, el tema de la prevención, ¿no? La prevención dentro de las organizaciones. Pero yo creo que antes de prevención debería atenderse primero el tema de la formalidad laboral, ¿no? Porque en la actualidad pues hay muchas empresas que son informales, ¿no? Porque la formalidad y la atención médica que se le da a través, ¿no?, de estas prestaciones es cuando es un trabajador formal. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando un trabajador es informal, ¿no? Y tuvo un accidente o tiene una incapacidad, no puede acceder a salud, ¿no? Definitivamente. Claro, entonces ahí viene el problema en la actualidad. Y eso sumado que también cuando la empresa es formal, igual viene otro problema, porque cuando
cuando quieres recuperar, ¿me entiendes? Los subsidios, te das con te das que de repente pagaron pues las prestaciones fuera del plazo, ¿no? Y yo creo que es unos requisitos dentro de salud para que te otorguen la devolución vía subsidio, que tiene que estar y cumplir con unas rigurosidades, ¿no? ¿Y qué hace Sterna para solucionar, por ejemplo, esos tipos de inconvenientes dentro de cada organización? Mira, el tema de los subsidios es muy interesante en el sentido de que una empresa que esté ordenada, una empresa, ya te hablaba un poco la parte introductoria en donde hablaba yo de la cultura organizacional, sí, porque de ahí viene todo el tema del conocimiento de este trabajador, de la empresa, del involucramiento de parte del gerente general, gerente de recursos humanos, para que puedan implementar políticas de descanso médico. La mayoría de empresas, nuestros clientes, encontramos que solamente tienen dentro del RIT algo por ahí pequeñito que dice, sí, el descanso médico se debe entregar dentro de las 72 horas o en el tiempo oportuno. Pero el tiempo oportuno pueden ser 2 días, 24 días, 30 días. Claro. Entonces, parte de ahí, de tener un orden dentro de lo que es la implementación de una política de descanso médicos. En Sterna tenemos también, ofrecemos todo lo que es visitas domiciliarias para verificar si realmente cumple el descanso, si realmente cumple el descanso, o también para un poco un tema de cuidado al trabajador por parte de la empresa. Ahí cumple doble función y también cumple una función orientativa, porque en cada visita se le va orientando ya, sobre todo enfermedades de larga data, se le va indicando qué documentos entregar, qué documentos guardar, qué documentos, porque también en las clínicas a veces suele tomar tiempo la entrega de una historia clínica. Y ahora, Sterna se dedica a hacer eso, ese tema de implementación dentro de las empresas, ¿no? ¿Para qué? Para evitar cualquier tipo de contingencias. Ahora, porque es muy común que a veces el trabajador pide, pues, Alejandro, su descanso médico, ¿no? Y a veces sorprende, yo he visto casos, porque yo soy laboralista, ¿no? Sorprende a la empresa y le trae claro, entonces, y están de repente prestando servicio a otro lugar, ¿no? Y da un descanso médico, después se exige que sean reconocidos, la empresa le pide la validación en el salud, y es todo un problema, ¿no? Incluso he visto casos en los cuales también a los trabajadores son despedidos, hasta denunciados penalmente por ese tema, pues, de la falsedad, ¿no? Que entonces, eso es importante saber, ¿no? Ahora, pero si vamos un poquito atrás, ¿qué es un subsidio? O sea, ¿cuándo nace un subsidio? Si es una empresa formal, porque te estaba mencionando, sí, ¿no? Claro. Aparece cuando es formal, pero si es una empresa informal, o sea, ¿qué es un subsidio y cómo nace? Un subsidio es el pago que realiza la empresa a todos los trabajadores que tienen más de 20 días con descanso médico. O sea, al 21º día ya pasa a ser un subsidio, y empieza, digamos, la empresa le paga, pero después la empresa lo tiene que recuperar ante salud. Y ahí es donde viene, digamos, el punto crítico, que son dos en realidad. Uno, en la primera parte, que es validar ese descanso médico particular, y al validar, como son médicos auditores en salud, piden una serie de requisitos que ese trabajador no sabe, no conoce. Por eso que yo incido mucho en las políticas al interno de la empresa. Es cuestión de orden, porque la otra parte es seguimiento ante salud. Si yo ordeno mi casa, mi empresa, todo va a fluir. Entonces, parte de una buena política de descansos médicos, parte de un poco de tema de las visitas, que nosotros en realidad las tenemos a nivel nacional 24/7. Tenemos, si nos solicitan, en Arequipa, en Puno, en Trujillo, activamos para casos de emergencia, y eso ayuda a minimizar costo y tiempo para la empresa, las empresas clientes. Ahora, ¿y con qué tipo de profesionales cuenta Sterna para hacer estos tipos de servicios? Mira, qué pregunta interesante, porque en realidad nosotros al inicio sí, efectivamente contratábamos asistentes sociales, porque son las que manejan temas de subsidios de salud. Sin embargo, con el tiempo también, ahora tenemos de distintas carreras, tenemos ingenieros industriales que nos están ayudando muchísimo con el tema de la implementación de políticas de los descansos médicos, los procedimientos, los flujogramas. Tenemos, bueno, gente de marketing, tenemos sociólogos que le dan la vuelta ahí al tema con los médicos, esta cultura de cuidado, esta cultura también que nos falta a nivel regional, en donde
se emiten descansos muchas veces facticios. por emitir, Claro. ¿no? Y ahí esa es la primera etapa. Y la segunda etapa, que es el tema más difícil, es el recupero frente a salud, ¿cierto? Sí. O sea, ya pasó el tema de la incapacidad, pasaron los 20 días que eso asume la empresa y después viene ese tema. ¿Por qué? Yo siempre escucho y he visto de algunos clientes que cuando presentan su solicitud de devolución de subsidios siempre les niegan. Infundado, dicen, ¿no? Y tienes que recurrir, tienes que agotar dejando la vía administrativa, pero eso es porque no tiene una política de repente, No hay, claro. o incumple de repente, ¿no? O declarar a la empresa qué requisitos debe tener Eso, claro. para poder ser beneficiado. Claro, Bueno. de eso se encarga externa, o sea, Sí. está muy bien, ¿no? Es un buen, ¿qué te digo? Servicio que brinda, porque yo he visto las empresas que normalmente los administradores, contadores, recursos humanos hacen estos reclamos y siempre les salen infundados, y justo lo que hablábamos, las pérdidas son cuantiosas, ¿no? Sí, Cuantiosas, tenemos ¿no? empresas que han perdido 3 millones, no hablamos de miles de soles, sino de millones. Y pues no tener una política establecida. ¿Cuál es lo Así más es. crítico el que necesita una empresa para poder tener Bueno, este es beneficio? informar adecuadamente, ingresar correctamente los descansos médicos, Claro, porque eso es. cuando se solicita el pago, pasa de que están ese trabajador ha laborado. Nosotros tenemos un tema de, digamos, sistema? de éxito, Ah, de éxito. éxito. Ya. El año pasado hemos recuperado 12 millones en 8.000 trámites. ¿Ah, sí? Trabajamos con empresas muy importantes como Atento, Telefónica, el Mira. Grupo Primax, Cofide, Siemens. Mira. Empresas que la verdad sí, año a año confían en nuestros Externa. resultados. Qué bien, qué bueno, ¿ah? Sí, Buen así servicio. Ya es. saben, los seguidores de Finanzas Ilegales, acá hay un buen producto, un buen servicio externa, recupero efectivo de los subsidios. Así es. Con empresas grandes, ¿no? Mira la cantidad de empresas y la calidad de empresarios también que Así confían es. en externa, que es importante, ¿no? Yo también lo voy a buscar acá, Belinda, también, de todas maneras. Eliana, Claro, para el estudio. ¿cómo pueden los seguidores encontrar información sobre la empresa, la web, redes sociales? Bueno, Coméntanos, sí, por favor. sí, gracias. Nos pueden ubicar a través de la web www.externaasesores.com. Ahí nos pueden ubicar, encantados de poderlos ayudar. Efectivo eso, ¿eh? Claro, las Sí, empresas el que dinero. conozco, sí, por supuesto, Claro. claro. Y siempre es un dolor de cabeza lo que hablaba presupuesto. ¿Te acuerdas que hablaba al Claro, inicio? tiene Entonces, que estar eso también a veces lo pierde el empresario. Dice, se lo va por perdida ese dinero, ¿no? Pero bueno, esta es una buena entrevista. Te agradecemos, Eliana, por estar acá. A veces el tiempo es corto de estos tipos de programas, pero no va a ser la primera vez ni la última que vas a venir acá al programa, y vamos a seguir tocando los subsidios de incapacidad, de maternidad y todo, para que Encantada. los conocedores y todos los seguidores sepan lo que realmente es externo, ¿ya? Así Gracias, Liliana. A ustedes, gracias. Y nos estamos viendo, seguidores de Finanzas Ilegales, hasta el próximo martes. Hasta el próximo martes. Nos vemos, chao, chao. Chao, chao. Gracias.